Mi tío llamado Rodrigo heredó una parcela al sur de Zacatecas, cerca del Cerro del Picacho. Era una tierra vieja, reseca, pero él tenía la ilusión de hacerla producir, aunque todos en el pueblo le decían que no valía la pena, que por algo nadie se había atrevido a tocarla desde hacía décadas. La llamaban la tierra quemada, pero no era por el sol, sino porque hacía muchos años se decía que ahí habían enterrado algo, pero que no era una persona, sino que era algo que lloraba debajo de la tierra y que en las noches dejaba marcas en los surcos. Mi tío, no creyendo en eso, metió tractor, desmontó y empezó a sembrar el maíz. Las primeras semanas todo parecía ir bien, hasta que de pronto los animales comenzaron a morir. Primero fueron las aves del monte, luego los perros de la casa, y todos ellos fueron encontrados con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Lo más extraño era que solo pasaba dentro de los límites de la parcela. Una madrugada escuchó ruidos, como si algo escarbara entre los surcos, y en eso salió con una lámpara. Cuenta que se encontró con montones de tierra removida, pero no habían huellas, tan solo surcos abiertos, como si algo saliera desde adentro. Un viejo del pueblo fue a buscarlo al tercer día, y le dijo que hacía muchos años, durante una sequía, un brujo cruzó por esos terrenos, e iba cargando una figura envuelta en tela negra, y decía que tenía que enterrarla lejos del paso de los vivos. Cuentan que lo vieron cavar en esa parcela, y desde entonces nadie sembraba por ahí, ya que quien lo hacía lo desenterraba. Sin embargo, mi tío no creyó ni una palabra y siguió trabajando por ahí. Pero a las semanas el maíz comenzó a brotar. Sin embargo, lo hizo retorcido, con las hojas negras, y los tallos se partían solos, como si no aguantaran lo que llevaban por dentro. Y fue entonces cuando de la nada comenzaron a aparecer cruces de ramas secas, clavadas en la tierra, sin que nadie las haya puesto ahí. Y siempre estaban en la misma línea, formando un círculo alrededor del campo. Y cuenta mi tío que en el centro, la tierra estaba lodosa y nunca se secaba, aunque no llovieran días. Una noche mi tío se despertó con el grito de su hijo. Cuando fue a verlo, lo encontró parado, con los pies cubiertos de lodo, señalando hacia el campo. Y en eso le dijo: «Papá, hay una señora en el maizal y dice que la saque, que la escuche». Ellos salieron con lámparas, pero no había nadie. Solo encontraron un agujero hecho en la tierra, y al fondo encontraron algo envuelto en tela negra, pero no lo tocaron, solo lo cubrieron otra vez. Eso fue suficiente para él, porque al amanecer se fueron. Desde ese día nadie volvió a entrar a ese lugar, y la parcela fue vendida como monte, y cada tanto los nuevos dueños dicen que la tierra se revuelca sola, y que en las madrugadas se escuchan voces, pero que no piden ayuda, sino que preguntan por qué la despertaron. Mi tío nunca volvió a sembrar, pero su hijo, el que vio a aquella señora en el maizal, aún dibuja la silueta de esa mujer, y siempre la dibuja con la boca abierta, como si todavía estuviera gritando bajo la tierra. Mi historia es bastante extraña, y tal vez hasta un poco irreal. Cierto día me pasó algo muy curioso, y a lo cual, con el tiempo, no le he encontrado alguna explicación lógica. En ocasiones pienso que todo simplemente fue una coincidencia, pero muchas personas a las que le he contado esto piensan que tal vez está relacionado con portales o desfases en el tiempo. Durante mi niñez casi siempre me la pasaba con mis abuelos, quienes vivían en un pueblo apartado de la ciudad en el estado de Guerrero. Por aquella zona, especialmente en la sierra y en la costa grande, mis tíos y mis abuelos me contaban que era una zona de portales o zonas mágicas, donde supuestamente se perdían las cosas, o incluso se habían llegado a perder lanchas en el mar. Recuerdo que cuando era niño solía salir mucho con mis primos, y visitábamos muchos lugares boscosos. Siempre fui muy curioso, y junto con mis primos nos encantaba explorar cada lugar en el que íbamos. Durante estas supuestas exploraciones,
Buscábamos animales o simplemente nos poníamos a jugar durante un buen rato. Sin embargo, cuando la tarde llegaba, sabíamos que era hora de regresar a las casas. En cierta oportunidad, a mis primos se les ocurrió la idea de explorar las zonas donde, según las historias de mis abuelos y tíos, existían dichos portales. Me pareció una buena idea, así que nos preparamos y nos dirigimos hacia ese lugar. Cuando llegamos eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Una vez allí comenzamos nuestra exploración. Decidimos separarnos, pero acordamos no alejarnos demasiado, ya que estaba cerca el anochecer. Después de eso, cada uno tomó un rumbo distinto. Yo me adentré por un camino que me llamó la atención, y mientras caminaba por ahí, veía a mi alrededor y sentía una gran tranquilidad al estar rodeado por la naturaleza. Continué caminando durante unos minutos, hasta que llegué a una enorme roca. Me cansé rápido y decidí sentarme un rato para recuperar el aliento. Me senté a un lado de aquella gran roca, y mientras descansaba contemplaba la naturaleza que me rodeaba, cuando de repente escuché claramente que alguien me dijo: «¡Hey! ¿Qué haces aquí solo? Ten cuidado». En ese momento, por el rabillo del ojo, vi la silueta de un hombre, que me resultó muy familiar, pero al voltear ya no había nadie. Me asusté mucho en ese momento y salí corriendo del lugar hasta reunirme con mis primos en el punto acordado. Ellos ya estaban ahí esperándome, y notaron que estaba algo espantado. Les conté lo que me pasó y decidimos volver a casa. Aquella extraña experiencia quedó hasta ahí. Con el tiempo tuve la necesidad de dejar ese pueblo y me mudé a la ciudad. Cuando la pandemia llegó aproveché para volver y reunirme con mi familia, ya que habían pasado casi 10 años desde la última vez que estuve por ahí. En ese un día decidí visitar a mis tíos, y justo en ese momento llegaron mis primos, con quienes solía salir cuando era pequeño. Ellos sugirieron que saliéramos a explorar como en los viejos tiempos, y yo acepté encantado. Así que esa misma tarde nos reunimos de nuevo, y fuimos a aquella zona que habíamos visitado la última vez. Una vez estando allí, como solíamos hacer de pequeños, nos separamos y empezamos a explorar en diferentes direcciones. Y en eso sentí la curiosidad por encontrar aquella roca que recordaba, aunque la zona había cambiado con el tiempo. Finalmente la encontré. Me acerqué a ella y la observé por unos segundos antes de dar la vuelta. Y cuando casi llegaba al otro lado, en eso vi a un niño pequeño. Por alguna razón, lo único que pude decir fue lo siguiente: «¡Hey! ¿Qué haces aquí solo? Ten cuidado». Y cuando dije eso, sentí que el tiempo se detuvo en un instante, y un recuerdo de mi infancia llegó a mi mente. Fue como si reviviera aquel suceso que ocurrió cuando era niño. Después de reaccionar y salir de ese estado de trance, aquel niño que había visto ya no estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese niño era yo mismo. Por eso, en aquella ocasión, el hombre que supuestamente vi se me hizo muy familiar. No podía creer lo que estaba pasando. Así que entre confundido y asustado salí corriendo del lugar. Me reuní con mis primos y les dije que nos fuéramos de allí. Estando ya en casa de mis tíos, les conté todo lo que me pasó, ambas historias. Nunca supe realmente qué fue lo que me pasó, pero desde ese día empecé a creer que en esa zona sucede algo con el tiempo. Mi abuelito es una persona de campo. Toda su vida la ha dedicado a la agricultura, la ganadería y otras actividades relacionadas. Vive en un hermoso rancho, alejado de la ciudad. Cuando yo era pequeño, mis padres tuvieron que ausentarse por un largo tiempo, así que él se hizo cargo de mí. Pasé varios días en su rancho. Me encantaba estar allí. Sin embargo, a pesar de ser un lugar hermoso, también escondía grandes misterios. El rancho es bastante extenso. En una parte se encuentra la casa, y frente a ella se extiende un amplio campo de milpa. Todos los días ayudaba a mi abuelo, pero algo que me parecía extraño era que cada tarde, justo antes de las 7, él se apuraba a meter su ganado, y siempre me decía que entrara a la casa y que no saliera por ningún motivo, indicándome que a las 7 de la noche ya no había nada que hacer en el campo. Sinceramente me parecía muy extraño, ya que cuando él me decía que no saliera por nada del mundo, lo notaba un poco preocupado y con cierto miedo.
pero a pesar de eso nunca sentí la curiosidad de preguntarle el por qué. Así que al llegar las 7 de la noche, ya estábamos encerrados en su casa. En el rancho no llegaba la luz, así que la mayoría de las veces me aburría al no saber qué hacer. Para mí era muy temprano. Sin embargo, después de un rato y gracias a la tranquilidad del ambiente, terminaba quedándome dormido. Todos los días fueron así, hasta que un día ocurrió algo muy escalofriante. Recuerdo bien que era un 13 de mayo, y empezamos a preparar las maletas, porque debíamos salir hacia Otatitlán, Veracruz. Ahí vería de nuevo a mis padres, así que teníamos que partir de madrugada para llegar temprano. Eran casi las 2:30 de la mañana cuando salimos. Yo en eso notaba que mi abuelo se apuraba a cargar todo en su camioneta, y mientras tanto miraba a todos lados. Nos subimos a la camioneta y de manera extraña, esta no quiso prender. Y de repente, el ambiente se volvió pesado. Y justo en medio de la milpa, empezamos a escuchar y a ver cómo las plantas se movían y se agitaban, como si algún animal se acercara. Y al mismo tiempo se escuchaba como si ese animal se riera y gruñera. Fue entonces cuando me di cuenta que mi abuelo ya sabía que algo siempre ocurría, ya que sacó un crucifijo de entre su ropa y me dijo: si no sabes rezar, ahora vas a aprender. También luego de eso sacó un ojo de venado y lo colocó en una de mis muñecas. Y después de todo eso me dijo que no tuviera miedo. Sinceramente yo no sentía miedo en ese momento, y noté que él tampoco. Más bien parecía que él ya estaba familiarizado con lo que estaba sucediendo. Entonces comenzó a rezar la Magnífica y el Padre Nuestro. Yo como pude seguía repitiendo todos sus rezos, y les juro que mientras rezábamos, claramente entre la milpa, escuchaba cómo esa cosa se quemaba y se quejaba de dolor, soltando unos gritos horripilantes. A pesar de que mi abuelo me decía que no alzara la vista ante cualquier cosa extraña, mi curiosidad fue más grande. Decidí levantar la mirada para ver qué era esa cosa, y cuando miré entre la milpa, me encontré con una figura aterradora. Era muy grande, calculo que de casi 2 metros, pero lo más extraño es que era una criatura como una combinación entre un perro y una persona. Y esa criatura dio un gran salto hacia una zanja cercana y se fue corriendo hasta que desapareció. En ese momento no entendía lo que había pasado. Sin embargo, cuando ya crecí, mi familia me contó que mi abuelo y gran parte de la familia tienen el don de ver cosas, y que mi hermano y yo también nacimos con ese don. Después de tanto tiempo, comprendí que aquello que vi quizás era un nahual que nos quería hacer daño. La siguiente historia me sucedió alrededor del año 2009. En aquel entonces tenía 10 años y solía ir mucho al pueblo de mis abuelos, donde hay muchos campos de cultivo de maíz, alfalfa y otras cosas. En ese pueblo era costumbre ir al campo de madrugada para cosechar, ya que así se evitaba trabajar bajo el calor insoportable del día. Por lo general las personas solían ir acompañadas entre conocidos, aunque con el tiempo esa costumbre se fue perdiendo debido al aumento de la inseguridad. Además, en ese lugar era tradición no trabajar ni realizar ninguna actividad durante la Semana Santa y el Día de los Muertos, ya que eran días de guarda y se respetaban profundamente. Se decía que quienes no respetaban estos días podrían enfrentarse a consecuencias negativas. Yo siempre acompañaba a mi abuelo cuando iba al campo, y en una oportunidad justo en el día antes del 1 de noviembre, él se empeñó a ir al campo al día siguiente muy temprano, como lo hacía de costumbre. Necesitaba traer pastura para los animales, ya que no se había preparado para los días en los que no se debía hacer ninguna actividad. Esa vez mi abuela le pidió e insistió que no fuera, pero a pesar de sus súplicas, él no desistió. Como de costumbre, ese día me levanté muy temprano para ir con él. Salimos de la casa a eso de las 5 de la mañana. Mi abuela le dijo que no me llevara, pero como a mí me gustaba mucho ir con él, me puse un poco renuente y al final me dejaron ir. Exactamente esa madrugada los caballos que mi abuelo usaba para la carreta se pusieron un poco inquietos. Sin embargo, luego de unos minutos se calmaron y mi abuelo pudo asegurarlos a la carreta. Una vez listos, salimos rumbo al campo. En el camino teníamos que cruzar un pequeño puente para llegar hasta los ejidos. Y justo antes de llegar a ese puente, los caballos comenzaron a ponerse muy nerviosos e inquietos.
como si de alguna forma nos advirtieran de un peligro al otro lado. Mi abuelo, un poco desconcentrado, trató de calmarlos para seguir adelante. Sin embargo, notamos que en el camino después del puente se escuchaban los aullidos de perros y sonaban muy extraños y aterradores. Para ese momento comencé a asustarme. Mi abuelo y yo tuvimos que bajarnos de la carreta, ya que los movimientos bruscos de los caballos hacían que se moviera mucho. Mientras mi abuelo seguía intentando calmar a los caballos, yo me paré en la orilla del camino y esperé a que todo pasara. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los aullidos de los perros se escuchaban cada vez más cerca, y mientras tanto los caballos se ponían aún más nerviosos. Y justo en ese momento giré la mirada hacia el puente, y de repente vi cómo comenzaba a cruzar un caballo muy grande, que era completamente negro y que tenía los ojos rojos. Me quedé congelado al ver eso. El animal siguió avanzando hasta que en cierto punto pasó justo por donde estábamos nosotros, y en ese instante sentí como si una especie de energía me jalara hacia él. La verdad es que a partir de ahí no recuerdo nada más, pues sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que sí recuerdo es que al parecer mi abuelo también vio a ese animal, y cuando el caballo estaba pasando por el camino, lo único que hizo él fue abrazarme, y cuando me di cuenta ya estábamos de vuelta en la casa. Mi abuelo me dijo que me quedé como en shock después de ver a ese caballo, y que él también sintió mucho miedo cuando lo vio. Sin embargo, luego de un rato, ese caballo desapareció, y mi abuelo ya no supo hacia dónde se fue. Entonces decidió regresar a la casa porque yo me veía muy pálido. Cuando llegamos, mi abuela lo regañó, diciéndole que en esos días no se debía hacer nada, y que por su necedad nos había pasado eso. Al final me dieron de tomar un té amargo que preparaban cuando alguien tenía un susto o un coraje muy fuerte. Curiosamente no me supo nada, ya que no le noté ningún sabor. Afortunadamente no nos pasó nada más, pero desde aquella experiencia, a mi abuelo se le quitó la costumbre de ir al campo en esos días de guarda. Mi familia siempre ha sido testigo de sucesos paranormales. Una de tantas historias involucra a mi papá, un hombre de campo durante mucho tiempo. Antes de que yo naciera, él cuidaba el rancho de mi abuela ubicada en Tehuacán, Puebla. Y una noche mientras se preparaba para hacer el riego de los campos de cultivo, dice que vio la sombra de un hombre parado en medio del campo. Él, cauteloso pero armado con una lámpara y un machete, se acercó para ver quién era ese hombre. Relata que iba vestido de negro, como un charro o un ranchero. Cuando él se le acercó, el hombre reaccionó y caminó muy rápido, desapareciendo del campo con gran rapidez. Mi papá, desconcentrado, tardó en reaccionar, y al alumbrar el campo y no ver a nadie más, decidió ir a desviar el agua para que llegase al rancho de mi abuela. Esa noche se quedó velando sin que nada más ocurriera. Con el paso del tiempo, la hierba creció en el campo, pero mi papá notó algo extraño. Cuenta que en el lugar en donde había estado parado aquel hombre, sus pisadas quedaron marcadas en la tierra, y lo más inquietante fue que en la silueta de las pisadas no creció nada, ni un solo tallo. La tierra se veía seca y estéril, incluso después del riego de aquella noche. Según mi papá, nunca más vio a ese hombre, pero está convencido de que aquel tipo que vio aquella noche era el mismísimo Charro Negro. La vida en el campo no es fácil, aunque pueda parecer tranquila y sin preocupaciones. Las jornadas laborales arrancan muy temprano, con tareas muy sacrificadas y duras como la cosecha de caña de azúcar. Y el siguiente relato le sucedió a Martín, un joven de la zona rural de Tucumán. Allá por el año 1999, le había tocado el triste destino de perder a su padre, y como hermano mayor, debía hacerse cargo de su hogar y de sus hermanos más pequeños. Es así como se acostumbraba en el campo. Tuvo que dejar sus estudios y rápidamente buscar trabajo como peón de tareas rurales. Recuerda a este joven que en su primer día de trabajo se había levantado a las 3 de la mañana, calentó agua en una fogata y luego de desayunar salió rumbo a su trabajo. Martín, que para ese entonces era un joven de apenas 16 años,
Tomó su bicicleta vieja y partió por aquellos caminos completamente oscuros. Su padrino le había conseguido el trabajo como pelador de la caña de azúcar y le indicó cómo tenía que llegar hasta la finca. Martín se aventuró por un camino que nunca había transitado. Este era muy desolado. No había una casa en varios kilómetros. En parte se cerraba y luego se volvía a abrir. Habían muchos árboles de álamos que a esa hora lucían muy tétricos. Muchos estaban sin hojas, pero el que más le llamó la atención fue un árbol que atravesaba completamente el camino y que con la luz de la luna hacía sombras bastante tenebrosas. Martín recuerda que al pasar por este árbol, en eso vio de reojo a una especie de animal que era como una liebre, que saltó hacia los cañaverales, pero lo prefirió ignorar y siguió con su camino. Su primer día de trabajo le había ido bien. Llegó cansado a su casa, así que se durmió temprano y se volvió a levantar de madrugada al día siguiente. Hizo la misma rutina que el día anterior, pero en esta oportunidad, cuando tuvo que pasar por aquel árbol, vio como la silueta de una persona colgaba de ese árbol con una especie de cuerda. Él cerró sus ojos y continuó pedaleando con su bicicleta, y al llegar a la finca le comentó a los demás, y en eso le dijeron que ahí se había ahorcado un hombre, y que éste solía aparecerse de noche a algunos lugareños que pasaban a altas horas. A pesar de eso, Martín siguió pasando por ese lugar día tras día. Era el único camino por donde tenía que transitar para llegar hasta su trabajo. Y él contaba que cada noche se le manifestaba una aparición diferente. En una oportunidad recuerda haber visto una especie de enano brincando por las ramas del árbol. En otra se le apareció una silueta de una dama completamente de blanco al lado del camino. Y Martín siempre llegaba a su trabajo completamente espantado, hasta que un día tuvo el valor de comentarle a su madre de estos extraños sucesos, y fue ella misma quien le regaló una medalla bendecida, y además le dijo que llevara siempre un pedazo de pan en el bolsillo, y al pasar por aquel lugar, que recitara una oración. Y fue así como aquellos sucesos extraños desaparecieron. La última vez que pasó por aquel árbol, el ambiente ya era bastante tranquilo, ya no sentía miedo. Es más, él cuenta que sentía como que alguien iba a su lado, pero era como una presencia buena, según manifiesta él. Era como que alguien lo acompañaba cuando iba cruzando por esa solitaria zona. Mi nombre es Daniel. Soy nacido y criado en el campo tucumano, aquí en la soledad del día y de la noche. Es verdad que pasan muchas cosas extrañas, cosas que no cuentan, pero que suceden. Desde pequeño mis tatas me enseñaron a trabajar y me hicieron estudiar. Nunca cambié mi lugar por la ciudad. Aquí conocí a mi esposa y formé mi familia. Como hombre de campo, mi jornada empieza muy temprano. No importa el frío ni el calor. Y esta experiencia la viví en el año 2018. Fue una tarde-noche del mes de julio. Estaba terminando de trabajar. Lo que ocurrió ese día nunca esperé que suceda. Recuerdo que me preparaba para volver a mi casa, cuando de la nada sentí como si el tiempo se detuviera, ya que los sonidos naturales de los grillos y algunos pájaros se callaron. Era realmente extraño porque de golpe se hizo un silencio total, a tal punto que me percaté de ello. Sacudí mi cabeza y miraba para todos lados sorprendido, y lo primero que imaginé fue que mis oídos se habían tapado. Pero cuando empecé a andar en el camino a mi casa, recuerdo que comencé a escuchar el murmullo de muchas personas, y eso era imposible, porque a mi alrededor solo había campo, y esos murmullos se intensificaron tanto que me detuve a mirar, pero no pude ver nada. Debo admitir que no sentí miedo. Uno está acostumbrado a la oscuridad y el silencio, así que hice como si nada me afectara y seguí mi camino. Y en eso, a los pocos minutos, sentí que me gritaban por mi nombre. Miré buscando de dónde venía esa voz, y a metros de donde iba había un árbol, y allí había alguien. Estaba oscuro por lo que no podía saber quién era, y esa figura claramente era de una persona, o eso era lo que yo creía, y de repente desapareció ante mí. Sin miedo seguí mi camino, y en eso sentí claramente que me tocaron del hombro. De inmediato me di la vuelta
pero no había nadie, y allí supe que me estaban espantando. Lo que hice de inmediato fue sacarme un crucifijo que llevo siempre conmigo desde los 18 años. Me detuve y en voz alta recé un Padre Nuestro, levantando mi mano con la cadena como mostrándolo. Y lo que pasó después fue una seguidilla de silbidos que me aturdían en todas direcciones. Yo, sin embargo, seguí rezando mientras caminaba, y con los minutos todo se tranquilizó. Sinceramente, no sé cuántos minutos duró esta situación, y ahí me quedó claro que lo que de niño escuché de mis abuelos, mi padre y mis tíos era verdad. El campo guarda muchos relatos inexplicables.